Bienvenidos todos hermanos a Facebook Live. Es un placer estar aquí otra vez de nuevo alabando al Señor. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno y estamos contentos de estar aquí hermanos. Oremos hermanos, es el día miércoles de oración y queremos orar por todas las peticiones hermanos. Querido Padre Celestial, te damos gracias Señor por tu amor y por tu misericordia Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros, Señor, nos has sostenido, nos has fortalecido, Señor. Te damos gracias por la sanación que tú hiciste en mi familia, Señor, y te queremos pedir, Señor, por todas las personas que están padeciendo ahorita de este coronavirus, Padre, que cada día se oye más y más casos, Padre, pero en tus manos estamos, Señor, y queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Tú eres el único, Señor, doctor de doctores, Señor, el único que da sanidad a nuestras vidas, Padre. Sí. Y en esta noche, Señor, nada más te queremos pedir también por todas las demás personas que están padeciendo de otro tipo de enfermedades, Señor, no nada más de coronavirus, sino de cáncer, de otro tipo de enfermedades, Padre. Y te las queremos poner ante ti, Señor, y esperando, Señor, que tú eres el que sana, Padre. Gracias, Señor, y seguimos alabando tu nombre, Señor, en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es mi vida un consejo. Él es el rey, lo confiesa mi
rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, Señor, porque tenemos esa seguridad en ti, Señor. Sabemos que ya somos salvos, Señor, por tu gran sacrificio que tú hiciste en la cruz, Padre. Y estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que tenemos una esperanza viva en ti, Señor. Gracias, Padre, y te adoramos, Señor, y elevamos nuestras alabanzas ante ti, Señor. Esperando, Señor, que sean de agrado a tus bellos oídos, Señor. Y que lo único que desea nuestro corazón es servirte, adorarte, alabarte, Señor, como usted se lo merece. Le damos la honra, Señor, y la gloria a usted siempre, Padre. Amén. Seguimos adorando al Señor, hermanos. Seguimos a adorar al Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos y pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Mi Señor, al mundo dejaste, humildemente viniste, y pobre te hiciste por amor. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, y solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Y vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Señor, por tu amor. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Y vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, solo tú eres digno,
vengo a adorarte y vengo a mostrarme y vengo a decir que tú eres mi Dios y solo tú eres grande y solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios y eres mi todo, Señor. Ya. Yo quiero vivir, Señor, agradándote y alabándote, Señor. Padre Santo, te entregamos esta noche a ti, Padre. Te pedimos que tú unjas los labios de mi hermano, de mi pastor Sergio, Padre, y que tú hables a través de él, Señor, que todo lo que el día de hoy, Señor, venga de ti, Señor, y que podamos, Señor, aplicar, Señor, lo que aprendemos a nuestras vidas, Padre, para poder ser ejemplos, Señor, y agradables a ti, Padre. Te lo dejamos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, muchas gracias. Damos muchas gracias por la alabanza en esta hora. Creo que nos quedamos con ganas de otra canción, ¿verdad? Desde que a lo mejor después nos vamos a terminar una. Hermanos, bienvenidos. Feliz año nuevo a todos. Creo que no nos hemos visto desde el año pasado. Y pues estamos empezando un año nuevo, ya entramos al mes de enero. Bienvenidos, hermanos. Continuamos conectándonos por medio de Facebook Live. Vamos a estar así por varias semanas todavía, hermanos. No sabemos hasta cuándo, pero gracias a Dios por este medio, esta plataforma por la que nos podemos conectar y podemos unirnos en oración. Y gracias a Dios porque el Espíritu Santo, no quiero irme mal, pero el Espíritu Santo no está en cuarentena. El Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, en sus hogares, en mi hogar, y por medio de él estamos en comunión. Gracias a Dios por eso. Así es de que, hermanos, bienvenidos. Continuamos después de unas semanas en las que tomamos descanso de nuestro estudio en Deuteronomio. Tuvimos la Navidad, tuvimos el mensaje de Año Nuevo con el Pastor Keño también. Y hermanos, ahora continuamos. Les invito a que abran sus Biblias. Continuamos nuestro estudio por el libro de Deuteronomio, hermanos, Deuteronomio, y estamos a capítulo 5, hermanos. Ahí vamos a estar en esta tarde, y solo quiero hacer un poquito de resumen, porque yo sé que ya pasaron varias semanas, un par de semanas, y a lo mejor ya nos recordamos más o menos por dónde estamos y en qué nos quedamos. Así es que voy a hacer un poquito de resumen, nada más un par de minutos, hermanos. Capítulo 5 de Deuteronomio. Si me acompañan ahí, vamos a tratar de cubrir este capítulo esta tarde, hermanos. Les invito a que tengan ahí sus Biblias abiertas. Capítulo 5 de Deuteronomio. Y si me acompañan en una oración para dedicar este tiempo de estudio en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos das nuevamente la oportunidad de reunirnos aquí, en este lugar que ha sido apartado, Señor, para darte gloria, para traer honor a ti, Señor, y también para estudiar tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que están en sus hogares, conectados por medio de Facebook, tal vez algunos viendo en su teléfono, otros viendo en su tableta, en otros dispositivos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por esta tecnología que tú provees y por la que podemos usar, Señor. Más importante, te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos une, es el que trae comunión en nuestras almas, Señor, en nuestros espíritus. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea ahora el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos enseñe y que hable por medio de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Y que así nuestros corazones y nuestras vidas sean transformadas de acuerdo a la voluntad de ti, Padre Celestial, y de acuerdo a la imagen de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que seamos transformados día a día por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Nos quedamos, hermanos, terminamos el capítulo 4 hace 3 semanas, casi un mes ya, y solo a manera de refrescar, en el capítulo 4, hermanos,
Moisés le da una advertencia al pueblo acerca de la idolatría. Les dice que la tierra donde ustedes van a entrar es una tierra donde van a encontrar diferentes naciones y diferentes pueblos, y estos pueblos son idólatras. Estos pueblos no siguen al Dios Todopoderoso, Creador del universo. No siguen a Jehová. Ellos tienen sus propios dioses y sus propios ídolos. Y Moisés les da una palabra de precaución al pueblo de Israel, ¿verdad? Y les dice, y les hace recordar cómo Dios les habló en el desierto y ellos no vieron. Les dice, literalmente, les dice, ustedes no vieron ni la imagen de un hombre, ni la imagen de un animal, ni la imagen ni siquiera de un astro celestial, para que ustedes se den la idea de cómo es Dios. Y Dios lo hizo con propósito para que ustedes no vengan y esculpen una estatua y digan, este es nuestro Dios. Así es de que Moisés en el capítulo 4 les da esa advertencia al pueblo de Israel. Al final del capítulo 4, hermanos, Moisés habla hasta cierto punto de una manera profética y le dice al pueblo de Israel, ustedes van a desobedecer, yo conozco sus corazones, ustedes van a desobedecer y el Señor los va a castigar, el Señor va a tener que tratar con ustedes, va a tener que disciplinarlos. Y me llama mucho la atención, hermanos, que el versículo 29 del capítulo 4, y con eso nos quedamos en ese entonces, es que el versículo 29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Les dice, si ustedes se alejan del Señor, les va a ir mal. Y si en medio de esa angustia de que les ha ido mal, de que les han pasado cosas que ustedes no esperaban, y sabemos, nosotros lo conocemos, de que el pueblo de Israel después fue tomado cautivo por Babilonia y fueron esparcidos por todas partes. Él les dice, si ustedes se humillan y buscan a Dios, Dios va a responder. Y el versículo 31, hermanos, es el que me impacta más en esta parte, y con esto quiero terminar el capítulo 4. Dice el versículo 31, ¿por qué? Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestro corazón duro, de que muchas veces nos vamos para un lado y preferimos tomar decisiones incorrectas, vamos a veces en contra de la voluntad de Dios. Si regresamos al Señor, si lo buscamos de todo corazón, como le dice Moisés al pueblo de Israel, el Señor va a estar ahí esperándoles, porque Dios es un Dios misericordioso y nos gozamos en eso. Gracias a Dios por eso, hermanos. Ahora entramos al capítulo 5, con eso terminamos el capítulo 4. Después hablamos no hablamos tanto porque después habla de las ciudades de refugio, de cómo fueron puestas estas ciudades, designadas en la palabra, fueron designadas estas ciudades de refugio, y esto ya lo habíamos visto nosotros, hermanos, en números anteriormente. Así es de que entramos ahora al capítulo 5. Mi Biblia aquí dice los 10 mandamientos. Estoy seguro que la mayoría de las Biblias dicen lo mismo como un título de cabecera en este capítulo. Y vamos a empezar a leer, hermano. Vamos a ver cómo Moisés instruye. Recordamos que Deuteronomio es una colección de instrucciones que Moisés está dando al pueblo, a los que van a entrar a la tierra prometida. Es una colección de instrucciones que Moisés había dicho. Y me perdonas, a veces me salgo como que Pablo, pero no es Pablo, es Moisés, hermanos. Y dice así, vamos a empezar a leer. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Muy importante esta segunda parte del versículo. Dice, aprenderlos y guardarlos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto,
sino ¿con quién? Con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Y nos vamos, me quiero detener ahí, hermanos, porque hay algunas partes, algunas cosas que quiero tocar en esto. Moisés está llamando al pueblo de Israel a una sesión, podríamos decir, a una sesión plenaria quiere decir general, a una sesión general. Y les dice Moisés, pongan atención, quiero que oigan a estos estatutos, a estas reglas, a estos reglamentos que Dios me ha dado para ustedes. Y lo principal es que Moisés quiere que el pueblo los aprenda, los guarde y los ponga por obra. Y eso, hermano, lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Quiero que vayamos, si usted tiene tiempo, si no, no quiero que se confunda mucho, pero quiero que vayamos a Josué, hermanos, el primer capítulo de Josué. Y no es un capítulo paralelo, pero las palabras son bastante parecidas, las instrucciones que Josué recibe de parte de Dios. Y vamos a ver aquí en adelante. El capítulo 1, los versículos 18, el capítulo 1, los versículos 8 y 9. Vean lo que el Señor le dice a Josué. Nunca se apartará ¿de qué? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, es algo así como, yo no sé si usted, su experiencia como padre o como madre, ha tenido la experiencia en que usted le dice algo a sus hijos, usted le da un consejo a sus hijos, y a lo mejor es algo que sus hijos no quieren escuchar. Mas, sin embargo, usted está diciendo y dando esos consejos o dando esos reglamentos porque usted quiere lo mejor para sus hijos, porque usted quiere que a sus hijos les vaya bien. Y esa es la misma aplicación, hermanos. Moisés está hablándole al pueblo de Israel. Dios le está hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés y le está diciendo, vamos, quiero darles estos estatutos, estas reglas. ¿Por qué? Porque quiero que las aprendan, quiero que las guarden en sus corazones. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y quiero que nos pongamos, hermanos, en los pies del pueblo de Israel y que lo apliquemos a nuestra vida. Cuando viene, hermanos, el asunto de la lectura y del estudio de la palabra, esta es la ley de Dios, hermanos. Recuerden que el pueblo de Israel no tenía todo el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel solo tenía 2 o 3 libros, todavía no se habían escrito los demás. Los profetas todavía no habían escrito. Así es de que ellos solamente tenían la ley, las instrucciones que Moisés estaba dando, y el consejo era para ellos, hermanos, de que estudiaran esa ley, de que la aprendieran, pero no solamente que se quedara, y eso quiere decir estudiar y aprender, hermanos, eso quiere decir en nuestra mente, ¿verdad? Y el judío, hermanos, ejemplar, podríamos decir el judío típico, se memorizaba la ley, se memorizaba los mandamientos, hermanos, que no solamente eran los 10 mandamientos que luego los vamos a leer, sino que se memorizaba toda la ley, todas las instrucciones que habían recibido de Moisés. Pero Dios quería que fueran un poquito más adelante, que no solamente estuviera en la mente. Y así, hermanos, que la palabra de Dios en nuestra vida no solamente esté en nuestro conocimiento de nuestra mente, sino que de nuestra mente viaje a nuestro corazón. ¿Y cómo nos dice más adelante? De la riqueza de nuestro corazón, ¿qué? Habla la boca. De lo que está en nuestro corazón, lo que creemos, lo que está en nuestro corazón, es lo que va a mandar nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir. Y por eso es de que Moisés les está diciendo, quiero que ustedes aprendan estos mandamientos, estas ordenanzas, quiero que ustedes las guarden, que
que las aprendan, que las guarden y que, ¿para qué? Para poderlos poner por obra, para que la practiquen. Así es que la palabra del Señor, hermanos, no es solamente para memorizarla y para aprenderla, sino que es para que entre a nuestras vidas y haga una transformación. Siempre nos gusta orar, hermanos, de esta manera, pidiéndole al Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios y transforma nuestras vidas. Ahí es donde viene la transformación, hermanos. Cuando leemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo usa la palabra del Señor y transforma nuestras vidas. No es solamente de decir, hermano, hoy me memoricé 3 capítulos o memoricé 5 versículos, sino que es pedirle al Espíritu Santo de que no solamente queremos aprender la palabra, sino queremos aplicarla, queremos practicarla a nuestra vida, ponerla por obra, dice la última parte del versículo 1. Sé que estoy pasando mucho tiempo en esto, pero veamos las instrucciones y los reglamentos que Moisés les está dando al pueblo. Dice el versículo 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con ¿quién? Con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino que con nosotros, todos los que estamos aquí hoy. Y esto me habla, hermanos, de algo personal. ¿Sabe que Jehová, nuestro Dios, es un Dios personal? Alguien dijo una vez que Dios no tenía nietos ni bisnietos, que Él solo tenía hijos. Y el cristianismo es así, hermanos, nuestra fe es así. Nuestra fe no es una fe hereditaria, que porque mi abuelito fue el fundador de la misión o de la iglesia donde llegamos a vivir a un pueblo. A causa de eso, yo también soy cristiano y Él me heredó su fe. Él me heredó su salvación. No se trata de eso, hermanos. Nuestro Dios es un Dios personal y la decisión de entregarle nuestra vida es una decisión personal. Y eso es lo que le está diciendo aquí en el versículo 3. No fue con vuestros padres con quien Jehová hizo este pacto, sino que ¿con quién? Con nosotros, conmigo. El Señor está tratando personalmente conmigo. Continuamos, el versículo 4. Cara a cara, dice, habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces, y veamos cómo Moisés está redactando aquí, está resumiendo algo que pasó, un acontecimiento que pasó, y dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Interesante. El pueblo de Israel, hermanos, cuando el Señor vamos a decir que se presentó por medio de una torre de fuego y estaba la montaña encendida, dice que el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo temor y ¿qué? Y empujaron a Moisés así para el frente. Como cuando le vamos a reclamar al vecino, hermanos. Vamos a reclamarle al vecino que tiene la música muy alta, ¿verdad? Y pues vamos todos, ¿verdad? A reclamar. Pero ya a la hora de reclamar, echamos ahí al hermano, al compañero, le echamos de frente para que él sea el que hable. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Dice, puso a Moisés en delante porque ellos tenían temor. Esto nos habla, hermanos, del rol del sacerdote que tenía Moisés hasta cierto punto, como un líder espiritual. Él no era el sacerdote, ahí no había sido todavía su hermano Aarón designado como sacerdote, pero él era el representante, podemos decir, espiritual del pueblo de Israel delante de Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque ahora nosotros que estamos en un nuevo pacto, estamos en un nuevo contrato, eso es lo que quiere decir la palabra pacto, estamos en un nuevo contrato con Dios. Ya no tenemos que poner a paso aquello ahí enfrente. Usted, hermano, usted vaya y pregunte, usted vaya y hable con Dios porque nosotros tenemos miedo. ¿Verdad? Ya no tenemos que empujar a la hermanita o al hermanito. Hebreos 4, 14 y 15, hermanos, nos dice que
aquí lo tenía apartadito porque quería rápido leerlo. Nos habla en Hebreos acerca de nuestro sacerdote que nosotros tenemos en esta nueva dispensación, en este nuevo contrato. Versículo 14 del capítulo 4 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para el pueblo de Israel, hermanos, Aarón y Moisés en determinado tiempo fue el representante, fue el sacerdote, fue podemos decir, la conexión entre Dios y el pueblo. Y Moisés iba, hermanos, y subía al monte y escuchaba al Señor las instrucciones que Dios tenía para él, y bajaba al pueblo y él repetía las instrucciones y hablaba al pueblo. Él era la conexión. Él era simplemente un hombre que estaba siendo usado por Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque en este nuevo pacto, en este nuevo contrato con Dios, en la era de la iglesia, nosotros ya no tenemos un sacerdote físico, humano igual que nosotros, con fallas, con problemas, sino que tenemos un sacerdote que dice que, ¿qué? Como nos dice Hebreos, que rompió los cielos y vino a estar con nosotros. ¿Y saben qué? Me gusta mucho el siguiente versículo, el versículo 15, que dice que conoce todas nuestras debilidades. Eso nos da a entender. Dice que ese sacerdote que vino del cielo conoce nuestras debilidades y por lo tanto tiene compasión de nosotros. En segundo lugar ahí, hermanos, la palabra de Dios no es solamente para memorizarla y para saberla. La palabra de Dios es para practicarla, para que transforme nuestras vidas, para que la pongamos en obra, como dice Moisés. En segundo lugar, en Cristo Jesús tenemos un sacerdote sobre todos los sacerdotes, un sumo sacerdote que bajó del cielo y que se identificó con nosotros y que sabe nuestras tentaciones, sabe nuestras fallas y por lo tanto tiene compasión de nosotros. Continuamos, hermanos. Son dos puntos especiales que podemos ver aquí en estos primeros versículos y vemos ahora cómo dice Moisés: porque ustedes tuvieron miedo, la segunda parte del versículo 5, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, ¿y qué? Y no subisteis al monte. Tuvieron temor y no subieron al monte, perdieron esa oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nosotros a veces nos perdemos, hermanos, por tener temor? Porque decimos, a lo mejor no, pero es que yo no, pero es que yo nunca, y es que yo no tengo la capacidad. Dios nos va a capacitar para el llamado que Él tiene para nosotros. Moisés fue el representante entonces. Y veamos lo que dijo Dios. Y dijo, este es Dios hablando: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nunca olvidemos, hermanos, recordar de dónde Dios nos ha redimido. En Efesios, Pablo le está hablando a la iglesia y le dice: ustedes en un tiempo estaban muertos en sus pecados y delitos. Y Pastor Ken hablaba en uno de sus estudios la semana pasada acerca de la muerte espiritual. Y siempre me gusta poner este ejemplo, hermanos, de nuestra situación como muertos espirituales. Siempre me gusta poner este ejemplo. Sé que es un poquito así feo, podríamos decir. No feo, sino sobrio tal vez. Pero imaginémonos, hermanos, que estamos en una velación, que alguien ha fallecido y estamos en una casa funeraria y de cuerpo presente, y la persona que ha fallecido, su cuerpo está ahí en un ataúd y todos podemos ir a verlo como normalmente se hace, ¿verdad? Se va a ver y mucha gente dice: quiero verlo por última vez o quiero despedirme.
quiero decir algunas palabras, ¿verdad? Al cuerpo que está ahí. Ahora se imagina usted que está el cuerpo ahí y el cuerpo de esta persona está muerto, ya no tiene vida, su espíritu ya no está ahí, su alma ya no está ahí. Pero se imagina que usted vaya y le diga a usted al cadáver y le diga al cadáver, amigo, tienes un poquito volteado el pelo, arréglatelo. O que usted le diga, mira, se te corrieron los anteojos, arréglatelos un poquito. ¿Verdad que sería algo absurdo? Porque un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y esa era nuestra situación, hermanos. Y solo quería traer ese ejemplo. Esa era nuestra situación de muertos espirituales. Cuando estamos muertos espiritualmente, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, porque estamos muertos espiritualmente. Estamos destituidos en lo que se trata de nuestra vida espiritual. Recordemos eso siempre, hermanos, que Dios nos redimió de donde estábamos y Él nos dio vida por medio de su Hijo Jesucristo. Yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor aquí en el versículo 6, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de servidumbre. Y aquí en adelante, hermanos, los versículos del 7 al 21, se relatan los 10 mandamientos, conocidos también como el Decálogo, conocidos también como la ley, aunque la ley de Moisés, hermanos, no solamente eran estos 10 mandamientos para el pueblo de Israel. La ley de Moisés era una colección de leyes. Recuerdan en Números cómo estudiamos acerca de las leyes. Se debe hacer esto, en esta situación se debe hacer esto, en esta situación se debe hacer lo otro. Recuerden que hablamos de las heredades, de cómo las herencias debían de ser repartidas. Recuerda cómo hablamos de que cuando alguien asesinaba a otra persona en una manera accidental, cuáles eran las leyes y cuáles eran los procedimientos. Toda esa era la ley de Moisés, hermano. No solamente los 10 mandamientos que conocemos, que lo hemos titulado de esa manera. Estos mandamientos, hermanos, eran como lo básico para el pueblo. Podemos decir, la manera en que el pueblo debía de conducirse unos con otros. Y vamos a ver, hermanos, que la primera parte de estos 10 mandamientos tienen que ver, hermanos, con ordenanzas de parte de Dios para el pueblo, y tienen que ver para el pueblo porque son ordenanzas que tienen que ver con la relación del pueblo hacia Dios. La relación del pueblo o del ser humano hacia Dios. Y la segunda parte, hermanos, son los otros 5 o 6 mandamientos o reglamentos, podríamos decir, que tratan, hermanos, en cuanto a la relación del individuo con su semejante o con su prójimo. La primera parte, hermanos, de los 10 mandamientos es la relación del ser humano hacia Dios. Y la segunda, la relación del ser humano con su prójimo o con sus semejantes. Y vamos a empezar a leer y vamos a ir viendo y tal vez no explicando, pero vamos a ir sondeando y estudiando cada uno de los mandamientos. El primero, dice el versículo 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En algunas otras traducciones dice, solamente a mí me darás honor, o amarás a Dios sobre todas las cosas. Lo importante aquí, hermanos, es el mandamiento primero era de que Dios quiere ser el número 1 en nuestras vidas. Dios quería ser el único Dios para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios y Él no comparte su gloria con nadie más. Los demás dioses, hermanos, eran dioses con D minúscula, podemos decir. Eran simplemente deidades fabricadas en la mente, en la mente del ser humano. Y por lo tanto, el primer mandamiento dice, no tendráis dioses ajenos delante de mí. El segundo,
Recordemos, Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas. El segundo dice, no haráis para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento, hermanos, es que el Señor va de la mano con el primero. Dios quiere ser el único Dios en nuestras vidas y por lo tanto Dios no quiere que nos hagamos ninguna imagen, dice, de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en el aire. Usted me puede decir a mí, hermano, eso tal vez no aplica a mí ahora. Creo que en el siglo XXI somos bastante inteligentes para no creer en esas cosas, para no hacernos... Hermanos, muchas veces, hermanos, no es solamente lo que está volando en el cielo, ni lo que está nadando en el océano o en los mares, pero sí es muchas veces algo que está estacionado enfrente de nuestra casa. Muchas veces puede ser nuestra propia casa. Nos hacemos una imagen y empezamos a pensar que eso viene a tomar un lugar tan importante en nuestro corazón, que eso viene a ser nuestro Dios. Dios le da este mandamiento al pueblo de Israel porque donde ellos iban a entrar, hermanos, iban a haber naciones que iban a estar adorando a diferentes deidades, a diferentes ídolos, hermanos. Iban a estar, su Dios iba a ser un pájaro, iba a ser una culebra, iba a ser un pescado, iba a ser un hombre con cabeza de águila o cualquier otra cosa. Toda la imaginación del hombre. Y Dios no quería que su pueblo se imaginara nada y dijera, bueno, mi Dios es como un pájaro, mi Dios es como una serpiente. Dios dice, no quiero que se hagan ninguna imagen de nada de lo que ustedes han visto y que se arrodillen ante ella y digan, este es mi Dios. Tercer mandamiento, dice el versículo 11, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto, hermanos, me hacía una pregunta a mí, una hermana hace mucho tiempo me decía, hermano, dice que yo tengo el problema de que yo siento que tomo el nombre de Dios en vano todo el tiempo, porque siempre estoy diciendo, oh my God, oh my God. Y le decía, bueno, trate usted de controlar sus emociones y tal vez mejor diga usted, oh my husband. Dice, ay hermano, dice, sí, le digo, ¿verdad? Tal vez sería más fácil. Y es algo más profundo, hermanos. Las naciones tenían la costumbre de jurar por sus dioses. Y el Señor aquí está diciendo que no quiere que tomemos su nombre en vano. El nombre de Jehová, el nombre de nuestro Dios se debe respetar. Y no podemos andar diciéndolo y sin ningún sentido, jurando por Él y después fallando, prometiendo y después no manteniendo nuestra palabra. Porque dice aquí en la segunda parte, ¿por qué? Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Continuamos, el versículo 12 dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, dice, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios
te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y con este versículo, hermanos, podíamos estudiar y hacer un estudio a través de 4 semanas. Pero quiero hacerlo lo más sencillo posible, hermanos. Este mandamiento era para el pueblo de Israel. Y Dios quería que el pueblo de Israel tuviera un día apartado para honrarle a Él solamente. Entre todas estas leyes, hermanos, también había el año de jubileo, que se conoce, que era el año en que se tenía que dar descanso a la tierra. Ese año no se sembraba para que la tierra pudiera descansar. Ese año también, hermanos, se redimían las deudas. Si usted había puesto su casa en hipoteca, hermano, el 7º año, a los 7 años, esa hipoteca, hermanos, ese second mortgage que usted había sacado al banco, el banco se lo perdonaba. Era un borrón y cuenta nueva. No quiero decir algo así parecido a la bancarrota, ¿verdad? Porque hay personas que hacen bancarrota todos los años. Pero no, eso era un año de descanso, hermanos. Y así también era un día de descanso. Dios quería y Dios quiere que pusiera el pueblo de Israel un día aparte para alabarle, un día aparte para dedicarlo, para santificar a Dios. Y recuerden, hermanos, el problema es de que después, hermanos, el pueblo de Israel se fue enfocando no en el propósito del día. El día era para santificar al Señor, para dedicárselo al Señor. Quería Dios que dejaran de trabajar, que dejaran de preocuparse y que vinieran al templo y pensaran y meditaran en la palabra y se lo dedicaran al Señor. Y el problema fue, hermanos, que conforme fueron pasando las generaciones, el pueblo de Israel y los líderes religiosos perdieron el enfoque y se enfocaron no en el propósito del día, sino que se enfocaron en el día. Y empezaron a poner un yugo, hermanos, al pueblo de Israel. Y empezaron a darse cuenta, tú no debes hacer esto, tú no puedes hacer esto, no te puedes poner calcetines, no te puedes, ¿sí me entienden? No te puedes vestir porque es día de reposo. Empezaron a cambiar, hermanos, el enfoque. Dios quería ese día para que fuera dedicado para Él, para que su atención, la atención del corazón del pueblo, fuera enfocado para Él. En nuestro nuevo pacto, hermanos, cuando Cristo vino y somos ahora salvos por medio de la gracia. Si en la ley dedicábamos un día para el Señor, ¿cuánto más nos debemos dedicar bajo la gracia del Señor? Todos los días, hermanos, cada minuto de nuestra vida, cada hora de nuestra vida, debe estar dedicada para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. No necesitamos un día específicamente. Y venimos, hermanos, los domingos a la iglesia y dedicamos ese día de acuerdo a nuestro trabajo y todo eso. Pero no quiere decir que nos olvidamos los demás días del Señor. Y este era el problema en el que cayó el pueblo de Israel después. De que perdió el enfoque al propósito del día y se enfocó en el día y en el reglamento. Y debemos de tener mucho cuidado, hermano, porque eso puede pasar en nuestras vidas. Es domingo, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Porque es domingo. Hay que cantar, porque es domingo. Porque es el día que apartamos para el Señor. Empezamos a perder el enfoque, hermanos. Y el enfoque no es el día. El enfoque es el propósito por lo que hemos apartado ese día. Continuamos, hermanos, porque no quiero pasarme del tiempo. Ya solamente nos quedan unos cuantos minutos. Versículo 16. El único mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El pueblo, Dios le está haciendo un llamado al pueblo de Israel, a sus hijos,
Deberían de ser hijos obedientes, hijos que honran a su padre y a su madre. Nuestro trabajo como padres, hermanos, es educar a nuestros hijos a obediencia. Y el trabajo de los hijos y el trabajo de nosotros como hijos, porque todos hasta cierto punto somos hijos también, aunque nuestros padres a veces ya sean ancianitos, nuestro trabajo como hijos es aprender en nuestra juventud, en nuestra niñez, la obediencia. Y ahora que somos adultos, en honrar a nuestros padres. Y honrar a nuestros padres, hermanos, es recordar y practicar lo que ellos y los principios que ellos nos han enseñado. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El único mandamiento con promesa. De aquí en adelante, hermanos, vienen los mandamientos que aplican a nuestra relación con nuestro prójimo. Y son mandamientos un poquito más cortos. Versículo 17 dice, no matarás. Esto quiere decir asesinar. No vamos a pensar en nuestra mente, voy a matar a esa persona. Y vamos a hablar de esto más adelante. Versículo 18, no cometerás adulterio. Adulterio, hermanos, todos lo sabemos, por si usted no lo sabe, adulterio es una relación extramarital entre una persona casada, entre dos personas casadas. Eso no debe existir. Dios no lo ordena. Y como digo, es la relación entre nuestro prójimo, cómo debemos de manejarnos los unos con otros. 19 dice, no hurtarás, no robarás, ¿verdad? Y yo creo que de eso todos somos culpables hasta cierto punto. Yo a veces me he robado lapiceros, me he robado cuadernos, me he quedado con algunas cositas que no debía de quedarme. Tengo que a veces hacer un inventario en mi garage porque de repente encuentro una herramienta que es de mi vecino y se me olvidó devolverse, ¿verdad? De una manera u otra. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y esto quiere decir hablar mal, hermanos. Falso testimonio, decir algo que no es cierto. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de detener eso? Porque empieza muchas veces con el chisme. Es ponernos a pensar que si lo que me van a hablar de una persona, sea mi hermano en Cristo o sea simplemente una persona que conozco, va a ser algo edificante para su vida y para mi vida. Porque si no es edificante ni para mi vida ni para su vida, no quiero escucharlo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último le dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, lleva a decir ni su auto, pero dice ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia, no debemos de tener nuestro corazón guardado con la codicia. Muchas veces empezamos a ver cosas y decimos, ¿por qué yo no? A mí también me gustaría, ¿verdad? Y empezamos a guardar cosas en nuestro corazón y empezamos a perder el gozo. Esos son los 10 mandamientos, hermanos. 10, podríamos decir, reglamentos que Moisés dio al pueblo de Israel. Estos mandamientos originalmente fueron escritos en dos tablas tabletas de madera, de piedra, podemos decir, ¿verdad? Y fueron puestos, hermanos, para el pueblo de Israel. Recuerden, cuando el arca, las tablas de la ley eran uno de los elementos que iban dentro del arca. ¿Cómo aplican, hermanos, los 10 mandamientos a nuestra vida? Aplican en toda área de nuestra vida. Los 10 mandamientos, hermanos, alguien dijo que han sido la base de la civilización moderna. Toda la mayoría de leyes están basadas en estos mandamientos. Y es increíble que nuestra sociedad ahora quiere borrarlos y quiere hacerlos a un lado. ¿Por qué? Porque
La ley, hermanos, es un espejo que nos muestra cómo estamos. En nuestro nuevo pacto con el Señor, hermanos, bueno, no me quiero adelantar, pero quiero que aprendamos, hermanos, que la ley no trae salvación. Una ley, cualquiera que sea, hermanos, no nos redime de nada. Usted puede ver un letrero, hermanos, cuando va manejando que dice stop. Dice alto el letrero. Ese letrero, hermanos, no le redime a usted de ninguna culpa de que usted haya ido más rápido o de que usted se haya pasado de largo o de que usted haya ido muy despacio. Esa señal solamente le indica lo que usted debe hacer y le indica si usted se pasó que usted hizo algo malo. La ley, hermanos, es como un espejo. Cuando me levanto en la mañana y me miro en el espejo, hermanos, y me miro los pocos pelos que tengo, me los miro torcidos y parados unos para un otro, para un lado y para otro. Y me miro la cara que tal vez ya necesito cortarme la barba, o que tal vez las hermanas dicen que necesito ya ponerme un poquito de make-up, ¿verdad? Necesito lavarme la cara. Eso es la ley, hermanos. Es el espejo que nos muestra cómo estamos. El espejo no nos ayuda a mejorar. El espejo simplemente nos dice nuestra situación. Y gracias a Dios, hermanos, porque ahora en el nuevo pacto, en el nuevo contrato que tenemos por medio de Cristo Jesús, en Cristo Jesús tenemos redención de nuestros pecados. Cristo Jesús lo tomó a un nivel un poquito más alto, hermanos. En Mateo 5, 27 y 28, Jesús le habla a la multitud y les dice: oyeron ustedes que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera de ustedes que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. En Juan también, en Juan 3:15, hablando Cristo Jesús, les dice a los discípulos también y a la multitud: todo aquel que odia o que aborrece a su hermano es un homicida. Cristo Jesús lo trae a un nivel más alto. Decimos, ¿cómo podemos cumplir entonces esta colección de mandamientos? Y no la podemos cumplir. Y nos damos cuenta, hermanos, que la ley es simplemente un espejo que nos está mostrando la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Y es Cristo Jesús el que viene a nuestro corazón y transforma por medio del Espíritu Santo. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, hermanos, transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Y es ahí, hermanos, con esa transformación divina del Espíritu Santo a nuestras vidas, que empezamos a darnos cuenta que las cosas pecaminosas que amábamos hacer, que disfrutábamos hacer, ya no las necesitamos, ya no las disfrutamos, las empezamos a detestar, porque el Espíritu Santo, por medio de su palabra, está transformando nuestra vida poco a poco. Y esa es la santificación. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida poco a poco. ¿Cómo? Por medio de su palabra. J. Magui daba el ejemplo que era algo así como un tren, y el tren que va corriendo en un riel o en una vía del tren. Si el tren se sale de la vía, no funciona. Si no hay vía, el tren no puede correr. Y decía, la palabra de Dios es la vía y el Espíritu Santo es el tren. Y los dos trabajan juntos para llevarnos a la meta, que es la transformación de nuestra vida a la semejanza de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Gracias a Dios, hermanos, porque estábamos en guerra con el Señor. La ley nos muestra nuestras discapacidades, nos muestra que estamos muertos en nuestro pecado, pero Cristo Jesús viene y une esa brecha y trae salvación y trae redención a nuestra alma. Efesios 2, 14 y 16 nos dice que Cristo Jesús es nuestra paz.
Él es nuestra paz, dice Efesios 2, 14 y 16. Voy a tratar de buscarlo aquí rapidito. Que nos dice, porque Él es vuestra paz. Creo que lo tenía aquí apartado, pero se me perdió. Efesios nos dice, Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno y nos ha traído delante de Dios por medio de su resurrección. Gracias a Dios por eso, hermanos, porque vemos la ley, vemos nuestra incapacidad de cumplirla, pero en Cristo Jesús somos redimidos y somos presentados justos y justificados por su sacrificio en la cruz delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos, para terminar en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu infinito amor tú nos muestras, Señor, nuestra posición, nos muestra nuestra inhabilidad espiritual, Señor, de que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Tu ley es como un espejo que nos muestra nuestros defectos, nos muestra nuestra incapacidad. Pero gracias, Señor, por mandar a tu Hijo, tu unigénito Hijo, a morir en la cruz, a mostrarnos el camino, a morir en la cruz y redimirnos de nuestros pecados. Y con Él, Señor, la carta de acusación que estaba en contra de nosotros por medio de la ley viene a ser anulada, Señor. Y como dice tu palabra en Colosenses, viene a ser anulada y está clavada en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio en la cruz, que nos limpia de todo pecado. Solamente tenemos que venir, abrir nuestro corazón y aceptarte a ti como nuestro Salvador y como el Señor de nuestra vida. Te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a vivir una vida santa delante de ti y a recordar siempre, Señor, lo que tú has hecho, el trabajo de redención que has hecho en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Solamente un par de anuncios, hermanos. Nos vemos, primeramente Dios, por medio de Facebook Live. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche, viernes de oración. Vamos a estar aquí con Pastor Kenyo. Hermanos, les invitamos a que se unan, que sintonicen por medio de Facebook Live a las 7 de la noche el viernes. Y los domingos, hermanos, continuamos en línea. Los domingos a las 9 de la mañana, hermanos, nuestro servicio dominical. Todos invitados a que se unan por medio de Facebook Live. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos con nuestro salmo favorito, Salmo 4:8, si no estoy mal. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos.